Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Pensando en Política. Hoy hablaremos sobre los efectos en la economía que ha tenido la pandemia del coronavirus. Al día de hoy, el día 1 de abril, nos despertamos con 3.031 casos. Hay 293 nuevos casos y un total de 16 muertos. Para poder hablar de este tema nos acompaña hoy Guillermo Paraje, que él es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y además de Tomás Silva y Marco Bravo. Guillermo, te tengo una pregunta yo. El presidente de Argentina dijo hace unos días atrás, una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. ¿Qué hay de cierto en esa dicotomía que se ha hablado mucho entre la economía y la salud, en esta disciplina versus gasto en salud? Me gustaría conversar un poco de eso. A ver, lo primero que hay que decir es que economías que se caen también producen pérdidas de vida. No es, no es tan sencillo decir protejamos solamente la salud y olvidémonos de la economía o de todo el resto. Ahora, yo creo que hay momentos, y creo que este puede ser uno de ellos, en los cuales las prioridades debieran ser más o menos claras, sobre todo porque tal vez, y en esto voy a hablar en potencial o con mucha cautela, porque la verdad, esto es nuevo para todos. Tal vez no haya ese trade-off en el sentido de que si no cuidamos la expansión de esta pandemia, eh, y básicamente nos centramos demasiado en los efectos económicos, lo único que logremos es retrasar y aumentar los costos que puede tener sobre la economía la expansión de esto. Yo creo que no hay peor consumidor que el que está muerto. Entonces, o no hay peor trabajador que el que no puede ir a trabajar porque se murió, porque quedó con algún tipo de secuela o se pasó un mes conectado a un respirador. Yo creo que en esta etapa, sobre todo la que está enfrentando Chile, esta etapa temprana del desarrollo, hay que ser cauteloso, sobre todo con el impacto que puede tener sobre la salud de la población, por ahora. Ciertamente una situación de control de movimientos de la población o de hibernación, como dijo el ministro Briones, no es sostenible en el mediano plazo, o es muy difícil de sostener en el mediano plazo. Creo que en etapas tempranas puede ser razonable hasta que le tomemos el pulso al final, qué es lo que va a pasar con esto y cómo responde el sistema de salud. Con respecto a eso, entonces podemos ver que hoy día el gasto y la economía debe estar más dirigida hacia la salud. Y en cuanto al pasado, cómo se llega a este momento, la disciplina fiscal versus los gastos en salud que se puede haber hecho, no sé, en hospitales para estar preparados para una que uno nunca está preparado y nunca sabe cuándo llega, pero ¿cómo se ve ahí esa dicotomía entonces? Como mirando retrospectivamente. A ver, ni siquiera queda claro a nivel internacional, que es lo que uno primero tiende a mirar, Mm. que los países que más han gastado en salud o que los mejores, o que tenían los mejores sistemas de salud o los más elogiados al menos, sean los que mejor han reaccionado, ¿sí? Se habla mucho, por ejemplo, de los países del este asiático, Japón, Corea, Singapur, Taiwán, eh, que han reaccionado relativamente bien. Esos países que yo creo que son los que han tenido y los que mejor han entendido cómo venía la mano con esto, no son necesariamente los que más gastan en salud en el mundo, aunque gastan algunos de ellos más que Chile, sino los que estaban preparados para esto, y parte de la preparación viene por la experiencia que fue muchísimo menos traumática, pero asustó a varios con el SARS. Entonces, como casi siempre en salud, los mejores sistemas no son los que más gastan necesariamente, sino los que tienen una estrategia clara, los que pueden responder rápidamente a desafíos que se pueden presentar de manera inmediata, los que tienen una mejor planificación.
que yo creo que es lo que, que son los que mejor han respondido ahora. Estados Unidos es el país que más gasta en salud del mundo y lamentablemente por lo que se está viendo y por lo que incluso reconocen ya sus autoridades políticas, va a ser una masacre. Va a tener costos en vidas y en la economía van a ser altísimos. Entonces, primero yo creo que hay que separar eso, el funcionamiento y la estructuración o la articulación de un sistema de salud versus lo que se gasta. Ahora, pasando al caso de Chile, yo creo que hay defectos de los dos lados, tanto en el financiamiento del sistema de salud, pero sobre todo en la articulación. Es un sistema completamente desarticulado y con defectos de funcionamiento de base que no tienen que ver y que son anteriores a esta situación. O sea, basta recordar cuáles eran las discusiones en el sistema sanitario hace 2 meses atrás, cuando esto no se había desatado, y eran sobre listas de espera, que no han desaparecido, eran sobre deuda hospitalaria, que no ha desaparecido, era sobre falta de articulación entre el sistema público y privado, que no ha desaparecido. Entonces, de nuevo, una buena parte de esos problemas que siguen, yo creo que tienen más que ver con la organización del sistema que con el financiamiento, sin desmerecer el tema del financiamiento, ¿sí? No lo estoy soslayando. Guillermo, tú hablabas de un poco la estrategia que estaban llevando algunos países que habían enfrentado mejor esta crisis, y en ese sentido quería preguntarte qué podría haber hecho Chile o qué puede hacer Chile con respecto a los países que mejor lo han hecho, porque hoy día hablaban también del tema de la tecnología, de cómo estaban rastreando las personas con las cuales a través del teléfono, ¿cierto? Podían ver con quién se habían reunido, geolocalización. Bueno, a ver, ese tipo de cosas inmediatamente despiertan suspicacias y resquemores, ¿no es cierto? A mí particularmente no me gusta que me sigan por teléfono, o no me gustaría que me sigan por teléfono, no me gustaría que sepan con quién me reúno, con quién no me reúno. Pero bueno, uno podría pensar que en circunstancias como esta ese tipo de cosas son útiles. Los países yo creo que mejor lo han hecho, son aquellos que han seguido la estrategia de testear mucho y aislar a los contagiados. A los contagiados y a su círculo de contactos durante el periodo de contagio. Esos son los que más éxito han tenido. Y en Chile eso no se ha hecho por falta de recursos, por falta de organización. No hemos testeado, a pesar de que somos el país de América Latina que aparentemente más ha testeado, no se testea lo suficiente. Hoy salió en la prensa algo que ya sabíamos, de que el resultado de los exámenes demora al menos 48 horas, en otros casos demora hasta 5 o 6 días. Quiere decir que una persona que se enferma y comienza a tener síntomas a los 5 o 6 días, el examen se le demora 6 días, ya lleva 12 días infectado, tal vez contagiando a otras personas, o ya con un cuadro importante. Es decir, que no sabemos lo que está pasando. Resulta absolutamente sospechoso que todos los días haya 300 casos, cosa que no se condice con lo que pasa en el resto del mundo, o en el mundo que hace, en los países que hacen tests. La tasa de recuperados en Chile es la mayor del mundo, aparentemente, porque se toma como paciente recuperado, digamos, se lo categoriza como paciente recuperado a personas que, en principio, para el resto del mundo todavía no están recuperadas. Es decir, que hay un montón, no se está siguiendo, no se está haciendo un seguimiento de los casos sospechosos. Hace una semana, un poquito más de una semana, el comité que formó La Moneda para seguir estos casos reconoció que en el 90% de los casos, o más del 90% de los casos, dijo,
no se podía certificar que las personas que estaban con síntomas o contagiadas o que eran sospechosos estaban haciendo la cuarentena, no lo siguen, no sé si eso ha cambiado. La gente se sigue moviendo, por más que haya 7 comunas de la región metropolitana, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos, en cuarentena o con toque de queda completo, la gente se sigue moviendo. En el resto de las comunas, hay gente que viene de comunas que no están en cuarentena total hacia las comunas que están en cuarentena total, es decir, que a ver, hay un montón de cosas que yo creo, no soy epidemiólogo, pero me llaman la atención que se haya seguido un enfoque tan distinto a lo que hacen otros países. A lo mejor la situación Claro. es distinta, a lo mejor se ha reaccionado de manera más temprana que en otros países, pero en Chile no se testea lo suficiente y aparentemente no se aísla completamente a las personas que podrían estar contagiadas. Guillermo, pasando al tema un poquito de los efectos que podría tener en la economía, muchos países hablan de meter en el congelador la economía por un par de meses. He visto en una columna el caso de Dinamarca, cómo la estrategia que tienen de, entre comillas, meterla en el congelador como si siguiera funcionando y reactivarla prácticamente donde estaba, en el minuto en que se empezó toda esta pandemia. ¿Es recomendable hacer algo así? No lo sé. De nuevo, esto es una cosa que es nueva para todos. Yo creo que de lo que yo he leído y lo que digamos, razonado, parece ser la estrategia más razonable. Ahora, no todos los países pueden hacer eso. Los países de la región de América Latina, el 40% por lo menos es economía informal. Entonces no es tan fácil hibernar la economía informal, o sea, por definición es gente que no tiene actividad económica, es formal. Entonces, ¿cómo llega uno a esas personas? Yo creo que es un desafío. No es lo mismo Dinamarca que Chile o que Perú o que Argentina. Ahora, lo que sí creo que se va a ver y se está viendo en todo el mundo es el reflejo keynesiano que tenemos bien aprendido a partir de crisis que no son similares a esta, no han sido similares a esta, pero que causan una caída brusca en la actividad económica, que es básicamente que el Estado salga a gastar, que los bancos centrales emitan, es básicamente eso, que suba la deuda pública y después se verá cómo se paga y se ajusta la economía cuando pase todo esto. Eso es, creo, lo que están haciendo la mayor parte de los países del mundo. Guillermo Keynes escribió un libro, o sea, un libro creo que fue, de su ensayo que se llamaba ¿Cómo pagar la guerra? ¿Tiene alguna semejanza a esto que está pasando con una guerra como para mirar ese documento que hizo Keynes en su momento? Sí, yo tengo, no sé si es el mismo. Yo creo que al que te referís es uno que se llama Las consecuencias económicas de la paz, o algo así. Ese libro, si es el que yo digo, era un libro que estaba más enfocado a cómo levantar, Europa después de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo el efecto que podían tener las condiciones que se impuso sobre Alemania, que eran leoninas, sobre la economía alemana y sobre al final la situación política o la evolución política alemana en el futuro. No, el libro fue escrito previo a la Segunda, cuando Inglaterra aún no estaba como en una guerra previa que se le llamó a Inglaterra y se hablaba cómo financiar la guerra. Es un libro que fue como para la Segunda más que para la Primera, que escribió Keynes. Pero más que nada con el concepto de la guerra y si una economía se comporta como si estuviésemos en guerra, porque hay que quizás no financiarlo al ejército, pero sí a la salud, a esta primera línea que sería la salud, digamos. Sí, bueno, a ver, no conozco el libro ese. De todas maneras, si es lo que vos planteás, sí, yo creo que es similar.
Y de hecho, hoy, por ejemplo, una de las discusiones en Estados Unidos es por qué el gobierno federal en Estados Unidos no usa completamente la legislación que fue pensada para épocas de guerra en redireccionar recursos hacia industrias que podrían colaborar en el esfuerzo sanitario. ¿Sí? Entonces, se le cuestiona hoy a Trump que no está usando una ley que creo que se llama la Ley de Defensa y algo más, no recuerdo, que básicamente le permite al gobierno federal, entre comillas, obligar a empresas a dedicarse a producir bienes que son necesarios en épocas de guerra o en épocas de conmoción, como podría ser esta. Yo creo que todos los países tienen este tipo de legislación en donde el poder del Estado aumenta de manera importante en épocas de conmoción. Chile también lo tiene, y ciertamente esas leyes yo creo que tienen que ser usadas hoy. En cuanto si observamos un poco el sistema de salud chileno y cómo se encuentra preparado para enfrentar este tipo de pandemia, se ha hablado mucho, y de hecho en el mismo informe en que tú participaste sobre la Comisión de Salud, se habla de un sistema súper segregado, en otras palabras, que discrimina mucho a ciertos sectores de la población que están en riesgo. ¿Y esto cómo podría afectar a que esta gente que sufre de la pandemia pueda tener este acceso a salud? A ver, la segregación del sistema chileno, la segmentación del sistema chileno, ciertamente refleja una segmentación por ingresos, por educación, que existen, ¿sí? que seguiría existiendo a priori, independientemente de cuál sea el sistema chileno. O sea, el sistema chileno de salud refleja, o el sistema de aseguramiento chileno, refleja una segmentación que existe por otras razones. Y esa segmentación previa implica, y eso lo vemos en las estadísticas, también una segmentación muy fuerte en estados de salud. En general, las personas de menores recursos en Chile, de menor educación, de menores ingresos, tienen prevalencias de enfermedades muy distintas a las personas de ingresos altos. Tienen peor estado nutricional, tienen mayor consumo de bienes no saludables, son más sedentarias, tienen mayor prevalencia de diabetes, tienen mayor prevalencia de hipertensión, y un montón de enfermedades que tienen que ver a veces con conducta y otras veces con falta de acceso al sistema de salud. Entonces, la segmentación, a ver, si nosotros mañana pasáramos a un sistema de salud no segmentado, básicamente tal vez mejoraríamos el acceso a ciertos grupos al sistema de salud, pero la segmentación en estados de salud no desaparecería inmediatamente, y no desaparecería nunca, de hecho, porque países que tienen acceso a sistemas de salud completamente horizontales y bastante igualitarios, todavía siguen teniendo diferencias en estados de salud entre personas de menores recursos y menor educación y personas de mayores recursos y de mayor educación. Con respecto a eso de un sistema de salud igualitario, a nosotros aquí en Chile se nos viene la discusión constitucional y bueno, se alargó un poco, pero el tema de la salud como derecho social, digamos, que se ha hablado mucho. ¿Qué opinas tú, Guillermo, de ese tema? A ver, yo creo que cada sociedad tiene que al final ponerse de acuerdo sobre una serie de principios y de valores sobre las cuales construye sus instituciones, una especie de contrato social. Yo personalmente creo que el acceso, el sistema de salud tiene que ser solidario en riesgos y en ingresos. Es decir, que las personas más sanas tienen que ayudar a financiar el acceso a las personas más enfermas, los más jóvenes a los más viejos y los más ricos a los más pobres. Yo creo que los mejores sistemas de salud, los que mejor resultado tienen, están basados en ese principio, y creo que
eh, las sociedades que tienen o que están basadas en algunos sectores, en esos principios, salud es uno, educación es otro, son sociedades más cohesionadas y que funcionan mejor, tienen menores costos de transacción. Pero aquí ya nos empezamos a meter en un tema más de justicia, ¿no? No sé si ubicas tú a Norman Daniels, Guillermo. Sí, sí. Bueno, él tiene una mirada como rawlsiana de este tema. Rawls, para los que no lo ubican, es un filósofo político de lo más importante del siglo XX, y él como hablaba de poner los principios rawlsianos en los sistemas de salud, al final, que es una discusión que puede servir como insumo para la discusión, el tema de qué principio ponemos en la Constitución, y qué es lo justo, digamos, detrás de eso. A ver, yo no estoy de acuerdo con todo en Daniels, al menos de lo que he leído de Daniels, pero en salud tiendo a tener una mirada moderadamente rawlsiana. No completamente, yo creo que hay... es difícil llevar a la práctica un esquema rawlsiano, pero en general tiendo a simpatizar con eso. ¿En qué estarías de acuerdo con esta mirada rawlsiana para la gente que no conoce mucho a Rawls? No, bueno, a ver, Rawls, así en su principio más famoso, dice que el bienestar social de una sociedad es igual al bienestar social del individuo más desaventajado de la sociedad. Quiere decir que nosotros somos, o nuestras sociedades incrementan su felicidad de alguna manera en la medida que el individuo más desaventajado incremente su felicidad. Y eso es completamente, no sé si opuesto, pero distinto a lo que plantean otras miradas, como puede ser la mirada utilitaria, que suele ser la que más usamos los economistas. Yo creo que en salud se puede ver, yo creo que los sistemas, como decía recién, solidarios en salud tienden a tener esa mirada, tienden a preocuparse de que las personas más desaventajadas tengan un acceso adecuado a los sistemas de salud. Ahora, eso no elimina las diferencias en salud y lamentablemente no elimina las diferencias de acceso. Hay condiciones basales que tienen que ver con la forma en que se estructura y cómo funciona la sociedad, que determinan muchas veces los estados de salud, por fuera o antes de que la persona llegue al sistema de salud. A eso se le llama enfoque de determinantes sociales en salud, y básicamente dice eso, que hay factores estructurales como pueden ser la posición social, la educación, el ingreso, el lugar donde uno vive, que determinan el estado de salud de las personas y el acceso al sistema de salud de las personas y el tipo de acceso al sistema de salud de las personas. Tanto en países igualitarios, si se quiere, entre comillas, como en países no igualitarios. En ese caso, ¿cómo vemos el seguro universal, que se habla mucho, en qué consiste y podría llegar a ser aplicable acá en Chile? Como caso, quizás homologar casos parecidos a lo que Holanda, que se parece un poco a lo que consiste el sistema chileno. O sea, aplicable es aplicable. Esto se puede hacer relativamente rápido, se cambia la ley, obviamente requiere un esfuerzo organizativo que es importante, pero es completamente aplicable. Yo tendía o pensaba que el sistema hoy de aseguramiento privado, las ISAPRES, regulándolas bien y modificándolas y haciendo un esfuerzo para que funcionaran bien, todavía socialmente podíamos de alguna manera aprovechar lo bueno que en principio tiene un sistema de aseguramiento privado en salud, de aseguramiento contributivo privado en salud, que es al final competencia, es tratar de obtener estas ganancias en eficiencia en el funcionamiento del sistema. Ahora me he ido desencantando muy fuertemente y he ido abandonando esa idea. Yo creo que el sistema de salud privado chileno, de las ISAPRES, del sistema de aseguramiento,
es muy difícil de regular y de modificar. Los incentivos que tienen son demasiado perversos y la dinámica de los actores ha llevado a que yo finalmente crea que no se puede, o que va a ser extremadamente costoso hacer que funcionen bien. Yo creo que ya es hora de pensar seriamente en un seguro nacional que funcione bien, no sobre la base del actual FONASA. El actual FONASA no funciona bien. Yo creo que también es una cosa que en principio debiera desaparecer como la conocemos y transformarse en algo que efectivamente sea ágil y que cumpla su objetivo, que es asegurar a las personas. Claro, por eso el tema que surge en parte en una preocupación de saber cómo podemos reinventar el sistema para que sea un poquito más equitativo para el resto de las personas. Y en ese caso, ¿cómo se evaluarían las propuestas que ha hecho el gobierno? ¿Qué estaría faltando quizás que podríamos ver? ¿Qué propuestas ha hecho el gobierno? Lo que ha tratado de estar haciendo el gobierno es un poquito proteger se ha enfocado harto en el trabajo formal y ha hablado mucho sobre el tema de cómo lo hacemos para las personas que son del trabajo normal, que representan una gran cantidad dentro de los trabajadores. A ver, a lo mejor me estoy perdiendo de algo, pero hasta donde yo sé lo que ha intentado hacer el gobierno en términos de aseguramiento en salud para las personas informales o para los independientes, que suelen ser donde hay mayor informalidad, perdón, es hacer obligatorio el que coticen en un seguro de salud, ya sea público o privado. Pero hasta donde yo sé, eso es todo lo que ha intentado hacer así de manera estructural el gobierno, nada más que eso, lo cual me parece razonable, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna medida que a tu criterio pueda estar faltando en ese sentido? De nuevo, yo creo que antes de analizar medidas de ese tipo, hay que dar la gran discusión de ver qué sistema de salud queremos al final. Si queremos mantener este sistema de salud que es completamente segmentado, ineficiente, o tratamos otra cosa. Entonces, esa discusión es previa y en base a lo que concluyamos de esa discusión, después hay que empezar a analizar medidas que lleven por ejemplo, a este objetivo de solidaridad o un objetivo de equidad en el acceso al sistema o algo por el estilo, o el objetivo que nos planteemos, digo, pero no, pero hay una discusión que no se ha dado en el país desde hace mucho tiempo. Yo creo que la última vez que se dio fue cuando se discutió el auge en el 95. No, perdón, 2005, y después no se dio nunca más. Y la discusión que se dio en el auge fue parcial, terminó siendo mucho más restringida de lo que inicialmente se planteó, y desde ese momento no se ha dado. En ese sentido, la discusión con respecto al rol del Estado en la salud, que estaríamos quedando cortos también por este sistema eminentemente privado que el que está segmentado y esas cosas. ¿Cómo el rol del Estado en la salud, según tú, Guillermo? A ver, el sistema no es eminentemente privado. Acá el 80% de la población Sí. está cubierto por el seguro público. Y el sector público tiene una proporción muy alta de camas y de puntos de atención que el sector privado no tiene. O sea, uno tiende a estar sesgado a lo que pasa en algunos sectores de Santiago, porque ni siquiera es en todo, de clínicas privadas y de ISAPRES y todo eso, pero en el interior del país, en regiones, hay regiones que no hay prestadores privados o que la participación de prestadores privados es ínfima. Entonces, para una cantidad importante de gente, hay solamente sector público. Yo creo que en general en salud lo que nosotros sabemos en todos los países del mundo, que el sector salud es un sector en donde el Estado tiende a intervenir mucho más que en el resto de los sectores económicos, por varias razones. Primero porque de entrada el Estado
controla las certificaciones de los profesionales de salud. No cualquiera puede ser médico, no cualquier universidad puede dar la carrera de medicina, o de cualquier profesión vinculada a la salud. Es una de las pocas profesiones en las cuales, hay otras, pero digo, en las cuales para ejercer hay que tener un título habilitante. Uno puede ejercer de economista sin ser economista, probablemente no le vaya a ir tan bien, pero digo, uno puede opinar de economía, o puede dar consejos económicos, o consultorías, o asesoría económica sin tener título. En medicina eso no se puede. Entonces ahí participa el Estado, también participa en lo que es certificación de calidad de medicamentos, y de alguna manera necesariamente tiene que participar en regulación y en rectoría del sistema, porque son mercados que son increíblemente imperfectos, tienen una enorme cantidad de fallas de mercado, hay asimetrías de información que son probablemente de las más grandes que uno puede encontrar en cualquier mercado en economía. Hay moral hazard, selección adversa, lo que uno se imagine que es malo o es inadecuado para un funcionamiento de un mercado libre, existe en salud. Entonces el Estado necesariamente tiene que actuar, y actúa mucho, mucho más que en otros sectores, incluso en países que tienen una muy baja participación pública en el mercado de salud, como puede ser el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos es un país en donde el Estado tiene una muy baja participación en mercado de salud, y aún así interviene mucho más que en la mayoría de los otros mercados que existen en la economía. Perfecto. Bueno, yo creo que la discusión de ahora va a empezar a centrarse un poquito más sobre cuál realmente será el rol del Estado y cuál es la salud que queremos, o el sistema de salud que queremos. Guillermo, te damos muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado junto a nosotros en esta conversación Empezando en Política. Le doy las gracias también a Marco y a Tomás por estar presente. Y de nuevo, los dejamos invitados a que sigan comentando y que puedan estar presentes dentro del podcast. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes.